le damos la bienvenida al querido presidente del INDER, al profesor doctor Francisco Ruiz Díaz, que nos acompaña el día de hoy para hablar un poco y hacer un poco un balance de lo que fue el año 2025 y qué nos depara el año 2026. Querido doctor, muy buenas tardes. Un honor tenerte nuevamente en el programa, doctor. Sí, muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes también. Saludos a Beatriz y bueno, a todos los oyentes. Y creo que este año vamos a conversar mucho, va a haber muchas más novedades. 2025, sí, 2025 estuvo marcado principalmente por el tema de la titulación siempre, ¿verdad? A pesar de que hemos innovado en ciertos aspectos que ahora empiezan a cobrar relevancia, pero 2026 continuamos siempre con lo mismo, vamos a aumentar el ritmo de la titulación masiva, va a aumentar, ¿verdad? Estamos esperando un muy buen número en este 2026 y otras novedades más, ¿verdad? Normalmente, doctor, por una cuestión médica, por una cuestión de salud, hasta los médicos recomiendan tomarse un descanso. Sí. Vemos que todavía no tomaste ningún descanso en esto desde que asumiste la presidencia del INDER, doctor. Tenés una gestión, pero parece maratónica, sí, que no paraste todavía. ¿No pensás tomarte unas vacaciones, doctor? Y mira, el presidente de la República está trabajando de una forma pero impresionante, ¿verdad? Está en el Chaco, después está en la región oriental. Esta tarde justamente estuve hablando con él y le pregunté si le faltaba todavía algún trabajo para cargarle en este mes de enero, y estamos planificando dos eventos bastante importantes. Acabo de hablar justamente con algunos ministros del gabinete para poder tener un evento grande en Caguazú. Él va a estar el miércoles, creo que en repatriación, según lo que me dijeron, ¿verdad? Pero además de eso tenemos una novedad muy importante también para el sector del campesinado nacional, que va a tener un fuerte impacto en el acceso a la titulación, ¿verdad? O sea, tenemos novedades muy importantes para el 2026. Chaco va a ser una prioridad. Vamos a tener por primera vez en toda la historia, vamos a titular colonias. De hecho ya tenemos Nueva Mestre. Tenemos una colonia en el Chaco, en la zona de Villa Ayes, el departamento de Villa Ayes. Tenemos la colonia Nueva Mestre, 1.400 familias que van a tener así. Todos van a tener sus títulos de propiedad. Queremos completar eso. Y tenemos la segunda, que es Campo Acebal. Bueno, antes de arrancar, porque vamos a darle un capítulo especial al Chaco paraguayo por la importancia que está teniendo, vamos a decir, geográficamente, económicamente, el desarrollo del Chaco paraguayo. Vamos a dedicarle un capítulo especial al Chaco. Pero vamos a arrancar por el 2025, por tu gestión, doctor, del 2025. ¿Cómo fue el año 2025 para el INDER? Porque hubieron demasiadas novedades en muchos sentidos, en muchos aspectos, y hubo lo que me llamó mucho la atención, es mucho reconocimiento y mucho apoyo tenés del sector rural, que no es normal en nuestra sociedad y más en esta institución que vino marcada por hechos de corrupción, por una pésima imagen que tuvo esta institución en los últimos años, y que, lógicamente, que eso disparaba también muchos problemas sociales. Sin embargo, hoy vemos mitigada esa problemática social y hay un reconocimiento, incluso se ha revertido, vamos a decir, la situación, y ahí vemos, yo te sigo en las redes sociales, doctor, y vemos que hay mucho apoyo del sector rural a tu gestión. Y bueno, la verdad que hubieron muchos aspectos importantes. Yo rescataría en primer lugar el reconocimiento internacional. Hubo reconocimiento internacional a la política de titulación masiva de tierras, pero más al aspecto de la facilitación de los títulos de propiedad en favor de las mujeres. Recordemos que antes de este gobierno, en promedio se entregaban, de cada 10 títulos que se entregaban, 3 se destinaban a las mujeres, y hoy estamos logrando 6 de cada 10. O sea, el 60% de nuestros beneficiarios actualmente son mujeres, y en algunos lugares llegamos al 80%.
el 80% de los beneficiarios son mujeres. Entonces ¿Y esto qué impacto genera en el sector rural de que hoy la titulación esté direccionada cuantitativamente más importante al sector femenino rural? Y mira, vamos, es una muy buena pregunta, Luis, ¿verdad? Don Luis, ¿verdad? En primer lugar, es una reivindicación histórica. O sea, recordemos que la mujer paraguaya se merece. Cierto. Se merece porque esta nación hoy existe, esta nación hoy sobrevive porque la mujer paraguaya la reconstruyó. Recordamos que cuando termina la guerra del 70, las mujeres del Paraguay le enterraron a sus maridos, enterraron a sus hijos con sus manos. Cierto. Porque no había ni herramienta, quedamos devastados después de la guerra. Y a partir de ahí se pusieron a reconstruir esta nación. Y le debemos todo a nuestras mujeres. Nosotros los paraguayos tenemos ese reconocimiento. Esta es una decisión del presidente de la República. Del presidente de la República. Vos sabés que él tiene una fuerte inclinación y admiración y respeto por la mujer paraguaya. ¿Verdad? Entonces todos tenemos mamá, todos tenemos hermana, todos tenemos esposas, todos tenemos hijas, y hay que reconocer que la mujer paraguaya, así como decía el Papa, es la más gloriosa. Bueno, ¿verdad? Es importante en este momento entonces decir que justamente para premiar eso el presidente te dio una orden de que, vamos a decir, la titulación para mujeres tenga una atención diferenciada. Sí, así mismo. Cuando nosotros llegamos, ¿verdad? La Constitución mandata que las mujeres tienen que tener ese acceso preferencial, la propia Constitución. Pero cuando llegamos y decíamos, ¿por qué es tan bajo la titulación? Primero era bajo en general, se entregaban 900 títulos por año, muy bajo. Sí. Entonces dijimos, ¿por qué es tan bajo la titulación en Paraguay? Y ahí encontramos estos dos aspectos. En primer lugar, ¿verdad? El acceder a un título de propiedad podía parecer barato, pero finalmente había una tasa de interés que estaba escondido, ¿verdad? Que estaba por resolución, pero que encarecía el doble o el triple el valor del inmueble. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Si un inmueble eventualmente, por ejemplo, costaba 140, había que transferirla a una mujer por 140 millones de guaraníes, ¿verdad? Lo que encontramos es que el inmueble en realidad se le transfería por 280 millones de guaraníes. Entonces eso encarecía, pero significativamente. Y encontrábamos que para el varón, por el contrario, era 160 millones de guaraníes. Se estaba aplicando una política anticonstitucional, o sea, inconstitucional, por el hecho de que para el varón era más barato que para la mujer. ¿Y cómo se lograba eso? Y aplicando una tasa de interés diferenciada, una tasa de interés de crecimiento geométrico, le llaman tasa de interés compuesta, ¿verdad? Sobre el financiamiento del lote. Entonces, como la mujer, por ley del Estatuto Agrario, tiene más plazos, obviamente pagaba mucho más y pagaba muchísimo más que los hombres. Y los hombres, ¿verdad?, terminaban pagando mucho menos que las mujeres. Entonces, lo que dijimos con el presidente, eliminemos la tasa de interés para las mujeres y en lugar que le cueste su lote 280 millones, que le cueste 140, que es el precio al cual el INDER había comprado, 140 millones. Y eliminamos y llevamos la tasa de interés al 0% para las mujeres. Para los varones le dejamos entonces al 4%. Entonces, también bajamos para los varones. Si un lote también se bajó. ¿Cuánto era la tasa anterior? Y la tasa era 12 también para los varones, 12%. pero el problema era el financiamiento del plazo, ¿verdad? Entonces, para el varón quedó en 4%. Entonces, si un inmueble costaba eventualmente 160 millones, para el varón también bajaba. Pero había siempre una diferencia, 140 para las mujeres, ¿verdad? Y un poco más para los varones. Claro, correcto. ¿Qué hace eso? Y hace que las familias se sienten en la mesa y digan, bueno, Marera peña moita la de título, va y pon a cuñar y barato es. Jaime Moina acelerado, allá. Cierto. Y entonces, de manera voluntaria, los hogares, con incentivos económicos, decían titular a nombre de la mujer. Qué bueno, una estrategia muy importante. Pero no tiene nada que ver con esa cuestión de lo que se había hablado de género, esa que se descompuso en los últimos años, ¿verdad? Entonces, como decíamos, es una reivindicación histórica, y además le dimos al hogar la posibilidad de debatir, discutir y que ellos voluntariamente decidan. Y efectivamente el hombre se porta. Y se da seguridad a la familia rural. Bueno, entonces, primero una reivindicación histórica. Primero. Segundo, entonces viene la cuestión de
la tranquilidad y la estabilidad para los niños. Correcto, para los niños. Correcto. ¿Por qué? Porque vos sabés bien, don Luis, ¿verdad? Que si una pareja se separa, si el título está en nombre del varón, la mujer abandona el hogar con los hijos. Sí. Ahora, si el título está en nombre de la mujer, es el varón el que tiene que abandonar el hogar. Y los niños se quedan con un techo seguro. Totalmente. Entonces, es el segundo gran impacto. En primer lugar, reconocimiento a la mujer. Segundo lugar, le da una seguridad, un techo seguro a los niños. No van a tener que sufrir, no van a tener que estar en la intemperie, sin hogar. Y tenemos que, sin ningún ánimo de machismo, reconocer que la mujer es muy buena administradora también. Y ahí viene el tercero. Ahí viene el tercero, porque está demostrado de que cuando un título de propiedad se le otorga a una mujer, hay un impacto económico, social y ambiental. Y te puedo ir detallando. Impacto social, económico, social y ambiental. Sí. ¿Por qué esto? Hay algo que se llama un fenómeno que se llama empoderamiento. Cuando la mujer, ¿verdad?, identifica que ahora hay un activo como la tierra que va a estar a su nombre, en su cabeza se produce un cambio importante. Sí. Se llama el efecto del empoderamiento. Es un sesgo. Claro. Es un sesgo mental, es un sesgo cognitivo. Correcto. ¿Verdad? Donde la mujer dice, se sienta y empieza a tomar decisiones de manera consensuada con su pareja. Participa en las decisiones del hogar. Claro. Eso se llama reequilibrar el poder intrafamiliar. O sea, cuando la cuñada iba lema, porque como la título de propiedad. Entonces la cuñada guapoña manguetas y yo mira a Martínez, yo mira a Luis, yo mira a Hugo y yo allá, pero de sombrero. Hugo colorito voy. Sí, colorito, que me llaman vaya. Yo mira Hugo ya llaman que taco, a ver, ya llaman que tamba, esa la llega hasta talañan de plata, porque ahora cómo hace la título. Claro. Cuando se hasta más no se la crédito. Cuando se han logrado más aumento de la productividad, la producción, la se rinde oyupita, oyupita las ingresos. Oyupita la de ingreso familiar, pues está demostrado que eso es lo que ocurre. Va a enseñar a administrar tapea. Obviamente ahí llega un equilibrio en el hogar, por eso es lo que se habla de un reequilibrio del poder intrafamiliar. Y entonces la mujer empieza a tomar decisiones de gasto. ¿Y qué es lo que ha observado todos los estudios científicos? En todo el mundo, esto es innegable, incuestionable, que cuando la mujer está empoderada con un título de propiedad y tiene ese poder del empoderamiento, el título le da el empoderamiento, ¿verdad?, el hogar empieza a mejorar. Mejora la calidad de vida. Mejora la calidad de vida de todos los integrantes del hogar. De todos los integrantes. Inclusive el marido, porque la familia se alimenta mejor. Correcto. Porque ella toma mejores decisiones de gasto. En segundo lugar, ¿verdad?, los hijos, al alimentarse mejor, rinden mejor en la escuela. Y la mujer también invierte mejor en la educación de sus hijos. ¿Cuántos años, doctor, ya de gestión al frente del INDER? Y son 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio. Ya en febrero vamos a cumplir 2 años y medio. Vamos a decir, vos, doctor, vamos a decir, sos amante de las estadísticas, de los datos estadísticos. Y todos estos resultados son medibles. Sí. ¿Hay vamos a decir, una medición que ya se tiene con relación al empoderamiento de la mujer, sí, a la titulación masiva que se hizo a mujeres, especialmente casi 50-60% de mujeres? Y lo que se observa es que hogares que tienen título de propiedad tienen 20% más de consumo de calorías los niños. 20% más de consumo de calorías. Y el rendimiento escolar es 40% superior. Aumenta en 40% el rendimiento escolar de los niños porque está vinculado a que se alimentan mejor, ¿verdad? Y en tercer lugar, otro impacto que tiene la titulación es que las mujeres empoderadas con un título de propiedad gastan más y mejor en salud de sus hijos. Gastan más y mejor en las condiciones de salud de sus hijos, ¿verdad? Y después vienen otros efectos muy interesantes, son los efectos que se producen. Hay un efecto, este hallazgo se produjo recientemente con estudios que impulsó la Organización para la Alimentación Mundial, que depende de las Naciones Unidas, que es la FAO, para la seguridad alimentaria. Entonces ellos lo que encontraron es que mujeres que disponen de un título de propiedad y que se empoderan con un título de propiedad conservan mejor el suelo.
O sea, por eso te decía que hay un impacto ambiental también. Conservan mejor el suelo. Sí, el suelo está mejor conservado en manos de las mujeres, ¿verdad? Con relación a los varones, con relación a otra mujer que no tiene título de propiedad. Entonces la FAO, al detectar esto y al mirar la política del presidente Santiago Peña, nos convoca y nos dice, señores, se está impulsando en el ámbito de la FAO un reconocimiento internacional, ¿verdad? A 5 países en el mundo, ¿verdad? Y a uno 5 en cada países en el mundo. En el mundo, y uno en cada continente. Y Paraguay es el que está sobre la mesa porque ganó todas las condiciones. Y dentro de Paraguay el INDER. Y recibimos una premiación de la FAO por la política de titulación de tierra en favor de las mujeres. Recordemos, 60% de los títulos que estamos entregando va a nombre de las mujeres. Pero hay otro reconocimiento aparte de este de la FAO que recibió el INDER. Sí, tenemos varios reconocimientos. Otro de ellos, aparte de los reconocimientos de los principalmente de las autoridades regionales, de las municipales, varios reconocimientos tuvimos en el año 2025. Las Naciones Unidas nos tuvo en cuenta en la lista de políticas públicas de calidad, ¿verdad? Entonces, en la lista de políticas públicas de calidad. Sí, es un tema que lo trabajamos. El reconocimiento de la FAO llevó entonces a que en el ámbito del Programa Mundial para el Medio Ambiente, ¿verdad? Como decíamos que lo que se demostró acá es que la mujer tiene mejores técnicas y condiciones de conservación del suelo. Entonces, el programa... Este reconocimiento es demasiado importante porque la FAO es el organismo mundial más importante para el sector rural. Exacto, ¿verdad? Y el que se encarga de todo lo que es la seguridad alimentaria a nivel mundial, ¿verdad? Y a partir de ahí surge un segundo aspecto de reconocimiento. El Programa Mundial para el Medio Ambiente decide que también depende obviamente de la Naciones Unidas. Ellos disponen de unos fondos, unos recursos internacionales, nos premia a nosotros con $250,000 de cooperación para apoyar a las mujeres, y eso lo está ejecutando el Ministerio del Medio Ambiente y del Desarrollo porque es el representante Paraguay ante el Programa Mundial para del Medio Ambiente. Y recibieron esos $250,000. Y el MADE está ejecutando ahora este proyecto, estamos trabajando de manera conjunta con el Ministerio del Ambiente. Entonces, estas son cosas que a lo mejor no salen en los titulares. A la vuelta de la pausa vamos a hablar puntualmente de este tema, doctor. Tenemos que ir a una pequeña pausa. Y antes de ir a la pausa, cortito, ¿cómo recibió la triste noticia del fallecimiento? Porque sé que es un amante del folclore, de la música paraguaya, doctor. ¿Cómo recibió esta triste noticia el día de ayer? Y yo creo que don Kemil Yambay, en primer lugar, es una persona que trasciende. O sea, su legado no va a quedar en vano. Su legado va a trascender generaciones y generaciones. La historia lo va a reconocer. Así como hoy le están reconociendo a Emiliano R. Fernández, un genio de la música paraguaya, de Emiliano R. Fernández. Verá, yo creo que aunque Emil Yambay, a veces, como dice, a una persona y la calidad de la persona se mide siempre en perspectiva. Cuanto más años pasen de su ausencia, más se le va a valorar. Cierto. Pero a don Kemil ya le homenajeamos en vida, le valoramos en vida, pero su historia apenas comienza. Su legado trasciende su muerte. Tenía un carisma especial, impresionante. Y un liderazgo realmente impresionante. Sí, y también una creatividad, porque básicamente su música un innovador fue. Claro, o sea, él imitaba sonidos de la naturaleza, un onomatopéyico, ¿verdad? Entonces que el yagua y... Acá nosotros le tuvimos 2 horas una noche, querido doctor. Sí, a don Kemil. Mira, qué privilegio. Bueno, y se comunicaron de todo el mundo. Gente de Australia, gente de la Antártida Argentina, recuerdo gente que estaba en el aeropuerto de Barajas, de Nueva York, de Miami, de todos lados se comunicaron, y nosotros no anunciamos la presencia de él, nos habíamos anunciado, gente que estaba escuchando. Y en esa noche nos contó una anécdota que un periodista argentino le dijo, y a él le encantaba eso, contar esa anécdota, porque escuché que contó en varios medios, de que a él le llamó, cuando le escuchó a don Kemil con todas sus imitaciones, le dice, usted es el zoológico cantor. Y eso le encantó a don Kemil. Usted es el zoológico cantor. Sí. Bueno, Lorito Oga. Vamos rápidamente. Yo cada vez que escucho esa música de Kemil, me acuerdo Hugo. Ah, sí. Sí, Lorito Oga. Ah, no, él ya es papagayo.
Papagayo Ogay. Se me ganó cóndor boina, cóndor Ogay, ¿no? Hay que cortarle las alas. No, Buruichala Lorito. Vamos a una pequeñísima pausa comercial y en segundito retornamos hoy con la presencia del señor presidente del INDER, el profesor doctor Francisco Ruiz Díaz. Socorro sobre ruedas. Por Cáritas, Universidad Católica. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre. Son las 19:40 y se mantiene una temperatura elevada de 34 grados, pero con una sensación muy superior. Estudiar hoy es invertir en todo lo que viene mañana. En Universitaria te acompañamos a dar ese paso con el crédito educativo. Tasa desde el 6% hasta 60 meses. Retornos en excedentes sin gastos administrativos, porque tu futuro merece empezar hoy. Universitaria, socios de tu vida. La Costa es un moderno centro médico de alta complejidad, donde la eficiencia, calidad, calidez, la tecnología, el confort y la seguridad del paciente son los ejes básicos que presiden su funcionamiento. La Costa, todo en un solo lugar. Las sorpresas de la vida no se pueden evitar, pero sí podés elegir cómo enfrentarlas. En Panal Seguros te damos el respaldo para seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Contactanos al 021-439-1000 o en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperás. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con la presencia del señor presidente del INDER, el profesor doctor Francisco Ruiz Díaz, aquí en los estudios de Radio Cáritas 680 Universidad Católica, para hablar de la política de desarrollo rural en nuestro país. Bueno, esta institución que va ganando día a día una fortaleza y va ganando un prestigio nuevamente después de tantos años de haber mantenido una pésima imagen como una institución ineficiente, ineficaz y por sobre todo de muchos actos de corrupción. Sin embargo, hoy está revirtiendo toda esa imagen y se está posicionando como una de las instituciones más eficaces en esta administración del presidente Peña. Podemos hablar, querido doctor, de que esta es la primera vez que se está tomando una decisión política de abordar
una política de Estado en el ámbito de reforma agraria, de desarrollo rural y de atender verdaderamente de que el Estado tenga una presencia real en zonas rurales. Absolutamente, don Luis, ¿verdad? De hecho, como te decía, el primer gran logro tuvo que ver con la titulación masiva. Claro. El segundo son los reconocimientos internacionales que el INDER ha obtenido en el año 2025, ¿verdad? Como resultado del tema de la priorización, la titulación para mujeres. Y el tercero incluso tiene que ver con el aspecto de reconocimiento de universidades internacionales, ¿verdad? La Universidad de Jaén de España, en el ámbito del seguimiento que ellos venían haciendo de la política de regularización de tierra, la Universidad de Jaén es una de las mejores universidades de Europa que tienen, digamos, seguimiento con relación a lo que son los temas de catastro y tiene especialización. Esta premiación de la Universidad de Jaén ¿fue posterior a lo de la FAO? Fue posterior a lo de la FAO y es más, ¿verdad? Nos invitaron a firmar un convenio donde podíamos formar funcionarios del INDER. Entonces firmamos un convenio con ellos y en el marco del reconocimiento durante todo el año 2025 hemos formado, creo que son 10 o 11 los funcionarios, 10 funcionarios, ¿verdad? Que formamos con diplomado, con una especialización en avalúo. Ellos tienen dos temas muy fuertes en toda Europa, muy reconocida la universidad en Europa, y es con el departamento de ingeniería de todo lo que corresponde, digamos, a las carreras universitarias de la Universidad de Jaén. Uno de ellos es todo lo que sea el tema de avalúo inmobiliario, y el otro tema tiene que ver con el tema de catastro, un catastro moderno llamado catastro multipropósito, que obviamente Paraguay está muy lejos, pero la idea es formar gente en catastro multipropósito en el ámbito rural. Entonces, ellos en el marco de este reconocimiento nos han otorgado la posibilidad de que funcionarios de la institución se formen en especialización, pero que tiene un máster internacional. Son 2 años de estudio, ya tenemos el primer año cerrado, 100% de rendimiento de nuestros estudiantes, absolutamente todos han pasado a esta segunda fase y está por comenzar la especialización ya en catastro multipropósito. Cerraron catastro en avalúo, cerraron la especialización en avalúo, una especialización internacional, y ahora van a pasar a una especialización internacional en catastro multipropósito. Y luego de eso presentan una tesis. ¿Qué es catastro multipropósito, doctor? Y anteriormente es una nueva versión de lo que es un nuevo enfoque a partir de todos los avances de la tecnología, las innovaciones, las imágenes satelitales, donde, digamos, los científicos se han dado cuenta de que el catastro, que parecía ser una herramienta donde se coloque información sobre la tierra, resultaba ser que en realidad no solamente podía poner información sobre la tierra, resulta que puede poner información, por ejemplo, verá, de todo lo que son los sistemas de cañerías que van por el subsuelo. Claro. Entonces, por ejemplo, si tenemos una empresa que provee agua a una ciudad, ellos pueden tener un catastro dentro del catastro general de las cañerías. Entonces, el día de mañana, si tenemos que hacer un trabajo, obviamente lo que tenemos está sumamente bien identificado todo el sistema de cañería. Por ejemplo, eso en electricidad también sería. Y eso tendría como base el suelo. Primero la base de un catastro multipropósito es el suelo. Correcto. Entonces ahí le tenemos a toda la población y en qué parte del suelo vive. Luego, en segundo lugar, las viviendas, por ejemplo. ¿Qué tipo de vivienda hay? Y eso se va superponiendo, se van creando capas, le dicen ellos, capas de información. Suelo, viviendas, uso del suelo, ¿verdad? Acá tenemos el suelo agrícola y posteriormente incluso tenemos el ambiental, ¿verdad? Finalmente, ¿dónde están las reservas, los bosques? Y después incluso dentro de eso podemos decir, bueno, ¿dónde están los árboles nativos? ¿Dónde están los árboles de reforestación? Todo eso a partir de un catastro del suelo. El catastro original solamente establecía el suelo, pero ahora con el catastro multipropósito, cauces hídricos, todo se puede encimar. Es decir, una información integral. Los países de Europa todos tienen ya catastro multipropósito. En América Latina hace una buena cantidad de tiempo que se está trabajando. Informaciones de la Universidad de Jaén y de otras instituciones, ¿en cuánto tiempo se puede formar un catastro
Y un catastro es, en primer lugar, exigiría una coordinación entre instituciones. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Electricidad podría georreferenciar todo su sistema de cableado, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? El Ministerio del Urbanismo podría gerenciar todas las viviendas sociales que tienen, ¿verdad? Entonces hay que trabajar conjuntamente con todas las instituciones, y esto te puede llevar un proceso, te puede llevar entre 5 a 6 años por ahí, hacer todo el levantamiento de toda esta información. Pero además de eso, yo quiero poner, por ejemplo, no sé, unidad de salud familiar. ¿Y para qué sirve esta información? Entonces yo quiero ver, por ejemplo, si yo tengo acá un centro de ambulancia, ¿verdad? Y hay un enfermo en una parte, ¿cuál es la unidad de salud familiar? ¿En cuánto tiempo puede llegar? Todos esos cálculos se pueden hacer con información geoespacial. Correcto. Entonces, los avances de la tecnología hoy llevan a que todo este tipo de cosas, ¿verdad?, se hagan de una forma ya, digamos, planificada. Te ahorra muchísimo costo, ¿verdad? Porque permite hacer estudios, todo ese tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, hicimos un ejercicio cuando yo estaba al frente de Catastro y georreferenciamos todas las tomas de agua que los bomberos eventualmente podían ir a hacer. Si eventualmente se producía un incendio, ¿dónde estaban las bombas de agua? Georreferenciamos todas esas bombas de agua y ver los tiempos, si se producía un incendio en un determinado lugar, en cuánto tiempo podía estar. ¿Verdad? Entonces, ese es un catastro multipropósito. O sea, no es solamente información del suelo. Es importante saber eso y que la audiencia también sepa que es multipropósito. Exacto. Y nosotros estamos formando ahora en este momento 10 máster internacional en catastro multipropósito. Con enfoque de avalúo también. En una de las mejores universidades del mundo. De Europa. Ese es un reconocimiento. Nadie te va... Ese reconocimiento, ¿por qué motivo fue de la Universidad de Jaén? En primer lugar, porque habían profesores de la Universidad de Jaén que ya en su momento trabajaron conmigo cuando estaba en catastro. Entonces teníamos ya una cierta afinidad de conocimiento. Correcto. En segundo lugar, el catastro de Iberoamérica decidió invitarnos a integrar, porque nosotros somos responsables del catastro rural, cosa que nunca se trabajó en el INDER, y empezamos a diseñar una estrategia para ir viendo la posibilidad de trabajar el catastro rural y ambiental. Es lo que dice el Estatuto Agrario. Y entonces, hay una organización que abarca los países de América Latina, más España y Portugal, que es lo que le llaman, forman parte de lo que es el sistema iberoamericano. Es decir, América Latina más España y Portugal. Vamos a decir, podemos referir de este análisis que está haciendo, doctor, es que había mucho abandono entonces en esta institución. Imagínate que el Estatuto Agrario tiene algo básico como el catastro rural no se estaba trabajando para mejorar o para poseer un catastro, vamos a decir, que sea un referente importante, un ingrediente importante para las políticas públicas que se van a tomar. Así mismo, don Luis. Por ejemplo, te doy un ejemplo de cómo se abandonó la institución, ¿verdad? Hace poco teníamos que nombrar un representante campesino con el presidente de la República, discutimos, debatimos mucho esto, teníamos que nombrar un representante campesino ante la Junta de Control del INDER, de control y de seguimiento a las políticas. Es una junta que aprueba conmigo determinados temas. La ley establecida, o sea, el decreto por el cual se establece el proceso de selección del representante, decía que nosotros teníamos que, el INDER tenía que trabajar en lo que era una base de datos donde se tengan el registro de todas las organizaciones campesinas. Eso ya tiene, no sé, creo que 20 años por ahí tiene esa normativa, ¿verdad? Y hasta hoy día no se creó. Hasta hoy en día no se Sí, creó. Entonces cuando yo digo, bueno, ¿dónde están las organizaciones campesinas? Claro. No hay, esa base de datos no existe. Pero ¿cómo si acá hay un mandato a través de un decreto para establecer las organizaciones campesinas? No existe. Entonces, como habían tres organizaciones postulantes, entonces una de ellas era departamental, no tenía alcance nacional. La segunda ya había ocupado durante 2 periodos consecutivos la Junta, y apareció una tercera que es el Comité Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria. Entonces, y no había la base de datos del registro de organizaciones campesinas, ¿verdad? O sea, tenemos varios artículos del INDER incumplidos. Por ejemplo, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el catastro multipropósito. Uno puede tener la base de datos del suelo, claro, el suelo, quien ocupa, todo ese tipo de cosas. Pero además de eso puede tener la tipología del suelo. Claro. O sea, tu suelo es humedal, tu suelo es bueno, tu suelo es categoría 1, 2, 3 o 4. Alto, sí, categoría 1, 2, 3, 4. Claro. ¿Verdad? Sí. Solamente las categorías del 1 al 3 sirven para la agricultura y el resto ya no.
El resto te puede servir para la ganadería, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Sin embargo, eso no existe. No se formó nunca el catastro, mucho menos con un enfoque multipropósito. Pero la ley dice que yo le puedo otorgar le puedo otorgar a los campesinos, le puedo otorgar, dice, 3 unidades de económico familiar. 3 unidades le llaman UBEF, Unidad Básica de Economía Familiar. ¿Qué es una unidad básica de economía familiar? Es una cantidad de tierra que, de acuerdo a las características, ¿verdad? De las características de la riqueza del suelo, le permite a una familia subsistir y además eso generar renta. Una unidad. Y la ley dice que le puedo dar al campesino hasta 3 unidades. Sin embargo, eso nunca se hizo. Ese estudio nunca se hizo. Y lo que tomamos es, en todo caso, una base que dice que hasta tanto se tenga la unidad básica de economía familiar, se considera como máximo 30 hectáreas. La ley de facto define. Y lleva más de 20 años con esa definición de facto, porque nunca se trabajó. ¿Por qué yo no estoy haciendo? Y porque si yo me voy a concentrar en hacer eso, no voy a entregar títulos, ¿verdad? Entonces hay que comenzar entregando títulos, asentándole al campesino, arraigándole al campesino. Entonces ese es el reconocimiento de las universidades. La titulación, uno de los elementos que aportó muy importante es la pacificación del sector rural. Totalmente. Que no es un tema menor, doctor. No está demostrado Teniendo en cuenta, científicamente. vamos a decir, lo que ocurría en administraciones anteriores. Sí, así mismo. Científicamente está demostrado de que cuando vos estableces, porque la seguridad de dónde viene, Luis, ¿verdad? Recordemos el origen de los gobiernos, la organización política, vamos a decir. Claro. ¿Verdad? Cuando el ser humano se asienta, dice, bueno, necesitamos establecer un sistema ordenado, ¿verdad? Entonces, un orden. Y ahí se decide crear la autoridad política, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando se crea la autoridad política, decimos, ok, vamos a dejar de hacer justicia por manos propias y vamos a dejar que la autoridad política tenga un sistema de juzgamiento de nuestros hechos. Y renunciamos a hacer justicia por manos propias. Esa está en nuestra Constitución Nacional. Claro. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? Los derechos tienen que estar bien claros. O sea, don Luis, las reglas de juego tienen que estar bien claras. Una de las cosas más importantes en el contexto de las reglas de juego es la identificación de los derechos de propiedad. Cuando los derechos de propiedad no están asignados de manera correcta, cuando pero entonces, si vos no le entregas un título de propiedad a un campesino, le decís, ¿cuál han derecho? A algunos de invadir, dejó de denunciar, entonces se produce desorden. No solamente desorden, trae conflictos. ¿Verdad? Recordemos que todos los grupos subversivos, absolutamente todos, las FARC, Sendero Luminoso en Perú, la FARC en Colombia, todos salieron por problemas de tierra. Todas las luchas vienen por problemas de tierra. Y es porque los derechos no están bien identificados. Y ojo, mira este dato, don Luis. Se hizo el Censo Agropecuario Nacional, ¿verdad? En el año 2022. Y sale como resultado que el 50% de las fincas en el Paraguay no tienen título de propiedad. 50%. ¿Qué orden vas a tener ahí? ¿Qué derecho de propiedad? ¿De qué derecho de propiedad estás hablando? Así mismo. ¿Verdad? ¿De qué arraigo vas a hablar? Porque si vos no le das el título de propiedad, el título de propiedad es el fundamento principal para el arraigo. Si vos no le das el título de propiedad al campesino, va esa putata la tipo, va esa ya pota la joda sin dejar imba bájate buico ya poner de cerrar o gandero ganamba para ya pota ni alambrado. Hubo por ejemplo opta por hacer la y serandi o ya poti o 2 pisos añemuse. ¿Qué tiene Hugo ahora? Nada. Nada, no tiene nada, ¿verdad? No, pero ahora tiene columna. Ahora con la columna, vertebral o ande. Alumbrado público, cierto. No, pero pago subsistencia o carube. Exacto. Entonces, cuando los derechos de propiedad no están identificados, no están bien asignados, es fuente de conflicto, porque ahí se produce una zona de derechos difusos. Mamba, es verdad. Sí, cierto. Entonces, por eso es que un Estado de Derecho no puede funcionar si no existen reglas claras de juego y si los derechos no están bien asignados. En todos los sentidos. Don Luis compra un auto. Pero dije, y lo intentan, no, pero Paco y Catú no estoy puro, digamos, y Catú estoy puro del lado de Luis. Entonces, hubo un juez y va diciendo, y por como él de socio, viernes, pues, y se hablan de coche. Eso hablan de coche. ¿Con qué incentivo vas a comprar un nuevo auto? Claro.
¿verdad? Si te Total. quitan lo que es tuyo. Así mismo. Entonces, los derechos No hay tienen que seguridad, estar. no hay seguridad No hay seguridad jurídica. Entonces, ese es un problema en Paraguay. 50% de sus fincas no están titulados, están en condiciones irregulares. ¿De qué Estado de Derecho vamos a hablar? Primero. Segundo, ¿verdad? 50% de esos derechos, al no estar bien identificados, tiene consecuencias económicas. El país no está creciendo al nivel que debería crecer. Y eso está demostrado. Te voy a contar un caso. Los canín de Juve, ¿verdad? Familia pobre en Boriajú último. Lo entregaron que era título de propiedad 20 hectáreas. ¿Vos sabés cuánto llevaban bajo el brazo? Y le dijimos, de cuacuña que de doña era 1.800 millones de guaraníes. Porque el valor de mercado de esas 20... $300,000. Sí, el valor de mercado. Y ellos eran pobres. 1.800 millones de guaraníes, pero y en Boriajú. En un minuto cambió su vida. Exacto. Mira, de la noche a la mañana, la pobreza a veces no tiene consecuencias estructurales, tiene consecuencias artificiales por no existir una política pública que le regularice a la gente y le proteja sus activos. ¿Por qué hay que proteger la propiedad? Porque la propiedad, ¿cómo surge? Mira, la humanidad hasta aproximadamente 1820, esto está documentado en varios estudios, ¿verdad? Hasta 1820, la humanidad, si vos miras cuánto era el ingreso por habitante de los seres humanos en todo el mundo, ¿verdad? Era bajo, en primer lugar. En segundo lugar, ese ingreso que ganaban cada uno de los hombres a nivel del mundo le daba apenas para consumir. O sea, el ingreso y el consumo eran casi iguales, hasta 1820. Después de 1820, con la consagración del impacto de la Revolución Francesa, la industrialización, crece el ingreso, ¿verdad? Y crece muy por encima del consumo. ¿Qué haces cuando tu ingreso es mayor a tu consumo? Podés ahorrar. Claro. ¿Qué haces con el ahorro? Ayapota 0 gará. Claro. Ayapota 2 pisos. ¿Verdad? Ayapoyeta 8 hogas alquila. ¿Qué es eso? Ayahuata implemento agrícola. Ayahuata implemento agrícola, Ayapota sistema río. Eso se llama capital. El capital se forma a partir de lo que ahorra la gente, ¿verdad? Y el ahorro fue resultado de la diferencia entre lo que vos ganaste por trabajar como loco versus lo que vos consumiste. Ese es el ahorro, ¿verdad? Y es parte de tu esfuerzo. Y tengo que proteger. La estructura jurídica te tiene que proteger porque es tu esfuerzo, es tu sacrificio. La propiedad se forma a partir de esa diferencia, de ganar dinero y no consumir. Porque es lo que se llama ahorro. ¿Cómo el Estado no va a proteger el ahorro? ¿Cómo vamos a decir, no, el ahorro de Luis es de todos? ¿Verdad? Acá tenemos 50% de las fincas que no tienen título de propiedad. Y el INDER tiene aproximadamente todavía 200 familias sin título de propiedad. Según los datos que tenemos nosotros. 200 familias sin título de propiedad. Viven la tierra, ocupan la tierra, trabajan la tierra. ¿Cómo 200 pero no familias? existir, 200.000 familias 200.000. que ocupan colonias nuestras. Imagínate Nueva Mestre. Claro. Nueva Mestre ya lleva 4 décadas. ¿Cuánta gente hay en Nueva décadas. Mestre? 1.400 familias. 1.400 familias. ¿Qué títulos hay? Boriajú, Chapi, 50 kilómetros que quedan la ruta. Anda y por ni ruta. O Cuno, mitad y cuarenta llevando joder más colegio. ¿Verdad? Y esa gente tiene entre 50 y 70 hectáreas y ni siquiera podían producir porque no tenían préstamos en ningún lado, no tenían activos. Claro. Y ahora vamos a llevar 1.400 familias, vamos a darle título de propiedad y al día siguiente ellos pueden ir a solicitar préstamo BNF, crédito agrícola, habilitación, AFD te puede hacer un programa especial, ¿verdad? Y voy a empezar a entrar en el circuito productivo formal. Bueno, qué bueno. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué tanto tiempo hemos abandonado esta política? Mira, no es lo que es de un año, una administración, no. La reforma agraria tiene 121 años. 1904 es la primera ley de reforma agraria. Sí, la ley nomás. Sí, la ley nomás. Pero nunca se cumplió. Nunca se cumplió. Se ejecutó la política de ¿Y qué se hizo? agraria. Ojo a las organizaciones campesinas. Ojo, porque todas las organizaciones campesinas empezaron a impulsar una lucha contra el latifundio improductivo. A impulsar la lucha. Oye, expropiarla, güey. Oye, expropiar. Ante Vicue, por ejemplo, el mejor ejemplo. Oye, Yoguala, 230.000 hectáreas para el campesinado nacional. Son 230.000 hectáreas. ¿Se tituló? No.
No le llegó el beneficio al campesino. Se quedó a mitad de camino. Porque las organizaciones creían que al expropiar, ¿verdad?, el campesino iba a tener acceso real a eso. Y no tiene acceso real. Chimbo, sigue siendo un chimbo el tipo. ¿Verdad? Los ocupantes. Porque no tienen título de propiedad. Claro. ¿Qué pasó entonces? El INDER concentró 4 millones de hectáreas de tierra. 10 veces más que Japón, que el territorio de Japón. Se convirtió en una monarquía. Porque darle tierra a una institución, 4 millones de hectáreas de tierra. Luchaste contra los latifundistas, Sí. y te convertiste en el mayor latifundista de la República del Paraguay. El INDER hoy es el mayor latifundista. Por eso es que normalmente la presidencia del INDER tiene mucho poder, porque tiene tierra, 4 millones de hectáreas de tierra. El judo lo dice Adula, el que se cure, el que se queso, el que se mandió. Hashadula, ya titulo de bande. No sé, ahí la título, ni Aruberón de 20 curegos, no sé, ya han gachado la título de propiedad. Por lo tanto, ¿por qué salieron los campesinos a manifestarse hace poco, a cerrar ruta? Porque sonaba el rumor que me querían cambiar. Y todo el mundo hoy se apoderó con lo que le llamamos nosotros titulación masiva. Y los campesinos dijeron, no vamos a permitir el retroceso de la titulación masiva. Sí, acá entonces, estuvimos comentando acá. Bueno, vamos nuevamente a una cortita, pequeñísima pausa comercial y en segunditos retornamos hoy con la presencia del señor presidente del INDER, el profesor doctor Francisco Ruiz Díaz. Con solo mirar que estás cansado. Socorro sobre ruedas. Por Caritas Universidad Católica. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Son las 20:08 con una temperatura elevada todavía a esta hora de la noche, 32 grados. Invertí en lo que nadie te puede quitar, tu educación. En Universitaria creemos en tus ganas de crecer. Por eso te acompañamos con nuestro crédito educativo, un apoyo que transforma el estudio en una oportunidad, no en un obstáculo. Tasa desde 6% hasta 60 meses, retorno en excedentes, sin gastos administrativos, porque cuando apostas a tu futuro, nosotros caminamos con vos. Universitaria, siempre cerca de tus sueños. La Costa es un moderno centro médico de alta complejidad, donde la eficiencia, calidad, calidez, la tecnología y el confort y la seguridad del paciente son los ejes básicos que presiden su funcionamiento. La Costa, todo en un solo lugar. Planificás, organizás, seguís tu rutina y de repente lo inesperado sucede. En Panal Seguros te acompañamos cuando más lo necesitas, porque estar cuando todo va bien es fácil, lo que vale es estar cuando los imprevistos suceden. Contactanos por WhatsApp al 021-439-1000 o en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperás. Bueno, estamos aquí en los estudios de Radio Caritas C80, Universidad Católica, en vivo y en directo, con la presencia del señor presidente del INDER, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, profesor doctor Francisco Ruiz Díaz, hablando de todo lo que se viene haciendo, de la titulación masiva, de todas las reformas. Es decir, es la primera vez que por lo menos yo tengo conocimiento de que verdaderamente hay una política de reforma agraria en Paraguay, porque es integral. Es la primera vez que se ve una presencia firme de todo el Estado paraguayo en el sector rural. No solamente de la titulación del INDER, sino va acompañado de otras instituciones, que es lo que se esperaba hace mucho tiempo. También, doctor, es importante el acuerdo público-privado que se está logrando en esta administración. Sí, vos sabés que es un buen punto eso, Luis, ¿verdad? Porque vos hablabas del INDER antes, digamos que hace unos 3 años atrás, y no había ni un solo empresario que se quiera acercar. Claro. Le tenía mucho miedo. Sí, había ¿verdad? mucha resistencia. Mucha resistencia al sector empresarial. Y también el campesino le veían, digamos, a los empresarios o a las organizaciones como enemigos. Por ejemplo, los campesinos mismos veían que era incompatible estar junto a los grandes productores. Claro. Pero había incompatibilidad. Y por lo visto,
¿verdad? El trabajo que veníamos haciendo estaba siendo observado y valorado por el sector privado. ¿Y qué es lo que empezó a ocurrir? Que se nos acercaron varias organizaciones privadas. En este momento tenemos 3 acuerdos públicos-privados y nos dijeron: queremos trabajar con el INDER para favorecer esto que ustedes están haciendo y beneficiar, mejorar las condiciones de vida del pequeño productor. ¿Cuáles son estas 3? Tenemos 3 acuerdos públicos-privados. Son la Unión de Gremios de la Producción, el primero. Hoy tuvimos una reunión con la segunda organización, que se llama ATENIL. ¿Qué es ATENIL? ATENIL es una organización, hoy ya una organización económica con presencia mundial. Tengo entendido que su matriz está en Estados Unidos, ¿verdad? Que era el famoso, formaba parte de lo que era la organización espiritual Sextamun. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, la Sextamun tenía 2 tipos de funciones anteriormente. Una era la espiritual, trabajar la espiritualidad de la gente, claro. Y el segundo era para sostener su evangelización, claro. Tenían la parte económica. La parte económica se fue volviendo cada vez más fuerte y de repente lo económico le estaba absorbiendo lo espiritual. Y ellos decidieron separar mediante un juicio, creo que se llevó a cabo en Estados Unidos, separar estas 2 cosas. Entonces, por un lado quedó la parte espiritual a cargo de la familia de la Sextamun, y por otro lado la corporación, claro. Para generar recursos. En Paraguay, esta corporación internacional tiene su representación, que se llama ATENIL Paraguay S.A. ATENIL Paraguay. Y que son los que administran las propiedades, lo que nosotros denominamos el histórico Carlos Casado. Sí. Carlos Casado es un lugar que tenemos que recuperar su historia. Hay una riqueza. Emiliano R. Fernández escribió sus mejores canciones, sí. Trabajando en obraje, ¿verdad? Y su amigo era Adolfo Rojas Silva, por ejemplo, que también estaba cumpliendo servicios en esa zona, y se encontraban, y dice que le gustaba mucho el trago a Emiliano, ¿verdad? Y ahí él escribió sus mejores canciones, ¿verdad? Por eso él después escribe esta canción, Yajaya de K. Rojas Silva de Tescue, dice. Exacto. Cuando le matan a su amigo, sí. ¿Verdad? Bueno, entonces en Carlos Casado ocurrieron muchos hechos históricos que tenemos que recordar. La organización, en el año 2007, cuando eran todavía uno solo, cuando era la Sextamun. ¿Cuántas hectáreas tiene Carlos Casado? Vos sabés que no me acuerdo un poco, Luis, pero 400.000 era originalmente. Tienen muchas hectáreas, pero ellos donaron 30.000 hectáreas de tierra en el 2007 al Estado paraguayo. Y el problema es que, imagínate lo que es, no donaron 30.000 hectáreas al INDER y pasaron ya de ese entonces, ¿verdad? 2007, ¿cuántos años ya pasaron? Y el INDER todavía no regularizó a su nombre. ¿Todavía no regularizó? No, sigue estando a nombre de la empresa. Y ahora entonces, segundo acuerdo público-privado, vamos a trabajar con la Sextamun, perdón, con la ATENIL, a los efectos de incorporar nombre del INDER y posteriormente entrar a titular las 30.000 hectáreas en el Chaco, hoy Puerto Casado. 30.000 hectáreas, cuando hablamos de 30.000 hectáreas, ¿para cuántas familias podría ser? Y depende mucho del enfoque que le quieras dar, ¿verdad? Puede ser de a 500 hectáreas, puede ser de a 200 hectáreas, depende mucho, ¿verdad? Pero esas tierras ya están ocupadas, una gran parte de esas ya son familias, productores, todo, pero no tienen título de propiedad, ¿verdad? Sí, entonces nosotros hace poco participamos con ellos en la entrega de 31 títulos de propiedad, pero a los pobladores de la zona urbana. Es el segundo acuerdo público-privado que tenemos. Y ahora vamos a entrar a trabajar para regularizar las 30.000 hectáreas. Y el tercer acuerdo público-privado que tenemos es con la cooperativa Chortiz. Sí, hemos llegado a un acuerdo con ellos desde hace un año que venimos trabajando. ¿Por qué? Porque en realidad todos los enfoques del acuerdo público-privado tienen esta característica. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y principalmente en el Chaco, donde tenemos, de los 3 acuerdos que tenemos, 2 son del Chaco, ¿verdad? Resulta que vos tenés una agroindustria, por ejemplo, tu industria láctea, sí. Está en la zona de Lolita, sí. Y tenés tus socios de la cooperativa que te proveen la materia prima. Claro. Pero vos lo que hiciste fue desarrollaste una capacidad productiva muy elevada, ¿verdad? Y resulta que todos los insumos que tenés no dan todavía para usar ni el 60% de tu capacidad productiva. Y tus socios ya no pueden proveer más porque ya no tienen la expansión de la tierra. Claro. Ahora, ¿a quién le tenés alrededor? Mi abuelo le tengo a Campo Acebal y le tengo a Nueva Mestre. Nueva Mestre hay 1.400 proveedores, Campo Acebal hay 500. Y entonces nos hablaron hace un año atrás, la gente de Chortiz, y nos dijeron, ayúdanos a regularizar porque nosotros no le podemos comprar si no regularizamos. Claro. Y entonces le dijimos, bueno, ¿y vos qué vas a entrar?
No, yo voy a entrar a lo siguiente. En primer lugar, voy a asesorar cooperativas. Hay 3 cooperativas, por ejemplo, en Campo Ceval. Y vamos a entrar después nuevamente a asesorarle a las cooperativas que ellos formen, porque acá todavía no entraron, pero prometieron que van a entrar. En primer lugar, vamos a fomentar el cooperativismo. En segundo lugar, todo lo que ellos produzcan, que nos provean y le integramos a la cadena de valor. Y van a recibir mejor precio. Su producto va a ser de exportación, ¿verdad? Va a tener trazabilidad, porque ahora ya sé de qué finca viene cada litro de leche, ¿verdad? Y vamos a mejorar las condiciones de vida. Y entonces nosotros que entramos, la titulación, la capacitación de educación financiera para los colonos, ellos también entran en la inclusión financiera. Con la UGP es mucho más amplio nuestro acuerdo. Con la UGP ellos tienen una lista de pequeños productores que están en nuestras colonias, y entonces la UGP ingresa con ellos y le dice: señores, nosotros vamos a pedir que se formalice las tierras de ustedes, ¿verdad? Y además de eso, después le vamos a fomentar el cooperativismo, para que ustedes formen cooperativas. En tercer lugar, una vez que forman esas cooperativas, vamos a ir y les vamos a apoyar para la obtención de créditos, por ejemplo, en el Banco Nacional de Fomento. Y ya tenemos varias colonias nuestras donde ya son productores agroindustriales, ya están avanzando en la industria ya. Por ejemplo, el caso de Raúl Arsenio Oviedo. Y nosotros ahora vamos a entrar a titular, pero ahí ya hay una agroindustria impulsada por los pequeños productores con la ayuda de la Unión de Gremios de la Producción. Tenemos el caso donde ya titulamos, que es Barbero Cue, que es la cooperativa Caabo. Y esa es una cooperativa que está apadrinada por la Unión de Gremios de la Producción. Ese es uno de los acuerdos. Y tenemos 2 acuerdos que lo estamos evaluando, estamos viendo cómo eventualmente lo implementamos. Uno está en Alto Paraná, una empresa muy económicamente muy bien posicionada, que nos está solicitando la posibilidad de hacer una donación de tierra al INDER y de regularizar 2.800 familias que están ocupando hoy una parte de la propiedad de ellos. Mira, ese en primer lugar, uno de los acuerdos que lo estamos evaluando. No puedo dar más detalles todavía porque estamos negociando con ellos. Y la otra, posibilidad de trabajar con una empresa que se va a encargar, va a tener una de las industrias más grandes de pasta de celulosa en el Paraguay, pero la posibilidad de integrarle al campesino paraguayo, darle título de propiedad, que ellos hagan reforestación y que le provean después, ¿verdad?, de maderas de eucalipto para hacer pasta de celulosa a esa industria. Entonces, se puede ganar, es un enfoque ganar de todos los sectores. Ganan los campesinos, ¿verdad?, mejoran sus ingresos, sus condiciones de bienestar, gana la industria porque asegura utilizar 100% de su capacidad productiva, y gana también el INDER porque entrega título de propiedad a través de estos acuerdos público-privados. No solamente tu gestión está enfocada, doctor, en la titulación de tierra, en la gestión de formalización de toda esta situación, sino también es un trabajo integral, es decir, apoyar en todo sentido al campesino. Así mismo. Porque tenemos que recordar que ustedes están trabajando de cerca con varias instituciones, doctor. Sí, es decir, están trabajando, esta titulación va acompañada con otras instituciones como son el Ministerio de Urbanismo, el Crédito Agrícola Habilitación, el Banco Fomento. Sí. ¿Cómo se logró esta fusión, esta alianza, este acuerdo para...? Mira, somos probablemente, creo que la única institución que trabaja en lo que el presidente le llaman los 3 anillos. Hay una organización dentro del Poder Ejecutivo, le denominan 3 anillos, que trabajan sobre el sistema de seguridad, el sistema social y el sistema productivo. El sistema de seguridad lo lidera el ministro del Interior, porque obviamente lugares donde no hay título de propiedad son lugares propicios para la violencia. Claro, correcto. Para el desorden y la violencia. Entonces lo trabajamos con el Ministerio del Interior. Entonces ahí, por ejemplo, trabajamos Marinacue, trabajamos Arroyito, ¿verdad?, con el Ministerio del Interior. Entonces, ¿verdad?, en segundo lugar... Dicho sea de paso, Marinacue fue una fiesta. No, fue una fiesta impresionante. El abrazo de los dirigentes, del dirigente campesino con el comandante de la policía, la entrega al pabellón, el comandante de la policía cuadrándose al dirigente campesino, le dijo: yo soy representante de la policía del pueblo. O sea, esta policía es del pueblo, es de ustedes, le dijo al dirigente campesino. ¿Cuántos títulos entregaron ahí?
Y Marina Cue son 240 títulos que tenemos que entregar. Hasta ahora creo que entregamos casi 160. ¿Por qué no estamos entregando? Porque hay condiciones que dependen de ellos. O sea, presentar toda la documentación, su cédula de identidad, todo, ¿verdad? Pero yo creo que este 2026 llegamos al 100% de la titulación. Marina Cue. Son creo que 1.400 hectáreas aproximadamente. ¿Qué cantidad de familias? Y 240 familias. 240 familias, ¿verdad? Y también tuvimos el tema de ¿En Arroyito cuántas familias, doctor? No, en Arroyito son casi 2.000, son 7 núcleos. 7 núcleos. 7 núcleos, estamos llegando ya creo que a los 1.400 por ahí más o menos de titulación. ¿Verdad? Arroyito es grande y está cambiando. O sea, de ser una zona roja, hoy es una zona productiva. Estamos trabajando con ellos. A través del acuerdo de la UGP también, por ejemplo, ese acuerdo público-privado. También se logró. La UGP hace inclusión financiera, formalización, cooperativización, ¿verdad? Y compra del producto que producen los campesinos. Pero ellos incluso hoy campesinos que tienen tractor y están produciendo de manera mecanizada, pero para eso es importante el cooperativismo. Comprar un tractor para 30 hectáreas de tierra no tiene sentido. Se justifica. Ahora, compra un tractor, es de la cooperativa, lo usan todos los productores. Ahí sí amortiza bien el tractor. Tú le pagas para la tractores. El cooperativismo es la vía. Bueno, la UGP trabaja en esa parte. No solamente para eso, es decir, para el desarrollo de nuestro país. Está demostrado que el cooperativismo no es el mejor camino, es el único camino. Absolutamente. Para una verdadera... Y es juntar voluntades. En lugar de trabajar de manera individual, juntamos las voluntades, las fuerzas. Y ya hay experiencias positivas, doctor. Así mismo, sí, totalmente. ¿Cuáles son las experiencias que estamos teniendo hasta hoy en esta formación y tenemos, por ejemplo, nacionales? La cooperativa Cabo, por ejemplo, y son agroexportadores, pequeños productores, pero agroexportadores. Cabo. ¿Verdad? Tenemos comunidades indígenas, por ejemplo, que justamente fueron respaldadas por la Unión de Gremios de la Producción, agroexportadores. ¿Sí? Sí, Tractor Pai, güey, productividad altísima tienen, ¿verdad? O exportar granos, exportan granos, exportan soja, girasol, todo. Todo. Y después tenemos, por ejemplo, uno que todavía no cayó, tengo entendido, no cayó en el ámbito de la Unión de Gremios de la Producción, pero que sí forman parte de nuestras colonias, es Agronorte. Y Agronorte está exportando a Estados Unidos, por ejemplo, pasta de ají. Ya exportaron su primera partida el año pasado. Entonces, yo rescato, la cantidad de títulos que entregamos rompió esquema diciendo, señores, es posible. ¿Por qué no se hizo antes? Que hablen lo que anteriormente no hicieron. Yo no voy a hablar de eso. Pero anteriormente entregaban 900 títulos por año, nosotros estamos entregando 4 o 5 veces más que eso. ¿Verdad? Bueno, ahora, segundo punto, ¿verdad? Hicimos con un énfasis en la mujer para el bienestar de la familia. El tercer punto, ¿verdad?, tiene que ver con el tema, no solamente nos quedamos con el título de propiedad, sino empezamos a trabajar bajo acuerdos público-privados, ¿verdad? Y este año para el año 2026, tenemos en primer lugar que queremos darle un fuerte énfasis al Chaco paraguayo, muy abandonado en materia de titulación. En el Chaco se entregaban cerca 20 títulos por año. Nosotros ahora en 2 entregas de títulos, en este primer trimestre vamos a llegar a 1.900 títulos. 1.900 títulos. Sí, 10 títulos por año era más o menos el Chaco. Ahora con 1.900 títulos. Tenemos 36 colonias campesinas en el Chaco. De ahí por venir la cuatía. ¿Verdad? Entonces nosotros ahora estamos trabajando juntando información. Pero esto es criminal, este abandono. No, criminales. Criminales. Esa es la palabra que define, vamos a decir, un abandono institucional, vamos a decir, una falta de visión y de interés en el sector rural. Así mismo, don Luis. No sé cómo le podríamos... Y no es solamente criminal. O mejor que nadie sabe. Muchos te habrán contado. Esta tengo la plata, una baña de abuelito cuera. Sí, no. Pero, o tamalan de títulos, 2 millones. Eso don Luis, es imperdonable. Eso es imperdonable. Yo no sé cómo duermen tranquilos eso que hicieron, digamos, ese tipo de estafa a los abuelitos, ¿verdad? Yo como le digo siempre a la gente, después que yo vengo del campo y escuchar a la gente y llorar a la gente, yo necesitaba un terapeuta. ¿Dónde descargo toda esa historia que se te quedan contigo en tu cabeza? ¿Verdad? Entonces te da rabia la cantidad de estafa a la gente. Y te entregan de repente, ¿cuándo hice ese título? Imprimí el título pero no hay firma.
Bueno, pero tenés el contrapeso, doctor. Es decir, tenés, vamos a decir, esas angustias reprimidas por mucho tiempo de la gente del sector rural, pero tenés la alegría cuando estás entregando el título y la felicidad de la gente que llora de alegría. Así Pues es. yo fui a presenciar y vi cuando se estaban entregando los títulos a los campesinos, cómo lloraban, pero de alegría, de felicidad. Así Es decir, mismo, y eso yo así creo que te mismo. puede reconfortar Sí, grandemente. no, y esa es la recompensa. Por eso que también cambiamos un poco nuestro lema. Nuestro lema ahora es llevamos felicidad al campo. Totalmente. Así es simple, ¿verdad? Porque no hay, ¿verdad? O sea, una persona que durante, imagínate, Barbero, pues 74 años esperaban sus títulos, no Bamango, Sí, ¿verdad? Pero se quedaron los hijos, que ya son abuelos también, sí. ¿verdad? Y tienen 60 o tienen 50 años. Sí, ¿cuál es el título de propiedad? 74 años. Otra cosa, imagínate que Nueva Italia es nuestro, del INDER, 1906, y la gente no tiene título de propiedad. En Nueva Italia, acá, el departamento central. Claro, acá el departamento 11.000 hectáreas tenemos en Nueva Italia, se compró para los inmigrantes. En el año 1906 se aplica una ley para fomentar la inmigración. Está todo ocupado. Una ciudad, hay industria, pero no hay título de propiedad, igual Pepe. Y eso van a ¿Verdad? formalizar. Y doctor. estamos en eso, esperamos que este 2026 sea el año en Nueva Italia. Vamos a formalizar, estamos trabajando con el intendente, estamos trabajando Pero con el esto ya ministro. cambió el precio, vamos a decir ahora. Es decir, Imagínate, lo que pasa es que la ley te dice que vos tenés que transferirle al campesino con los sobrecostos administrativos, pero sin modificar el valor real del inmueble. Por eso que adoptaron esa tasa de interés mafiosa. Alzaron 12% de crecimiento geométrico. Eso significa que este año yo pago 100 con una tasa de interés del 12%, 112. Sí. El año que viene pago 12% sobre 112 ya. Y así sucede. Entonces Claro. termina en, digamos, en un valor altísimo. En una usura. Bueno, ¿qué dice la ley? Que nosotros tenemos que entregarle al campesino según lo que habíamos adquirido con los ajustes administrativos, punto. Pero se inventó una tasa de interés para quitarle más plata otra vez al campesino, y eso es lo que eliminamos con el presidente, y lleva a que Sí, un esto inmueble, no- 280 y esto millones no- queden 140. Y esto no requiere una reforma. No, ya con una resolución modificamos, por resolución se inventó eso. Ya. Pues no era ni siquiera ley. Entonces, ¿qué te quería contar Nueva Italia? Nueva Italia, el problema que teníamos es que estaba en peso fuerte. Sí. Entonces hay que hacer la convertibilidad y te va a salir, no sé, 200 guaraníes la hectárea. 200 guaraníes. ¿Verdad? Algo así, peso fuerte. Entonces cuando compramos, que le llama, era de un señor de apellido Nogués, cuando el Estado paraguayo compra eso en 1906, Nogués, ¿verdad? Pero el título estaba perdido. Y la gente creía que Nueva Italia no tenía título de propiedad. Pero nosotros encontramos el título de propiedad después de un trabajo de investigación de 6 meses, ¿verdad? Y encontramos el título de propiedad ahora en Bae. Y ahora tenemos que empezar a regularizar en favor de sus ocupantes, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces, tanta dejadez. Y 1906, ¿verdad? Años, Increíble. siglos, y no se hizo nada. No, increíble. Mm. ¿Qué significa para vos lograr estos resultados, doctor? Estos resultados tan importantes, pues son demostrables, es tangible, está a la luz de todo el pueblo. Estos resultados sorprendentes, ¿qué significa en lo personal? ¿Y qué significa también? Pues eso siempre decimos nosotros. Acá somos muy generosos para ver los defectos de nuestros connacionales, de una persona exitosa. Y somos, vamos a decir, bastante mezquinos para halagar o destacar o resaltar o hacer sobresalir a aquella gente que está logrando resultados importantes. Bueno, digamos, en términos de costo, yo te digo que tiene un costo a nivel personal. Obviamente esto requiere mucha concentración, requiere, digamos, un apoyo fuerte de parte de los integrantes de la familia, pero va a tener un costo personal. No le vas a ver crecer a tus hijos y todo ese tipo de cosas. En primer lugar, ¿verdad? Hay un costo y tenés que estar dispuesto a asumir ese costo, ¿verdad? Porque tenés que vos decir, tengo que comprometerme, porque toda la vida me senté, me plagué, el de compromiso para cambiar las cosas. Tener o no tener compromiso con tu país. Entonces, para mí esto tiene un alto costo personal, pero soy consciente y lo asumí de manera voluntaria, sin problema, ¿verdad? En segundo lugar, tiene un costo profesional,
porque de estar allá del Ministerio de Economía haciendo cálculos, proyecciones, yo fui viceministro de Industria, Claro. de recibir grupos inversionistas de Emiratos Árabes, de Qatar, Sí, de Europa, sí. recibíamos a los inversionistas, pasé al barro. Y pasé porque empecé a tocar intereses y la gente empieza, los perjudicados empiezan, digamos, a publicar cosas sobre vos. ¿Cómo te puedes ¿Verdad? blindar de la parte política? Porque sabemos que el sector político es muy, vamos a decir, mal acostumbrado en nuestro país a meter la mano en las instituciones. ¿Cómo blindas tu institución de aquellos brazos políticos que quieran? Y mira, como decía una colega mía, cuando llegó un determinado momento, incluso con donde los ataques fueron muy fuertes, ¿verdad? Y cuando todo el mundo me decía, ¿por qué no te defendes del Parlamento? El Parlamento me atacaba fuertemente, un sector del Parlamento me atacaba fuertemente, que nunca pude entender por qué el ataque, ¿verdad? Porque realmente era una cuestión política, el mejor proyecto probablemente que tenga el presidente Santiago Peña, y es donde él va a escribir la historia. Entonces, obviamente, a un sector de la oposición no le gusta esta historia, este lado de la historia, porque es incuestionable, porque los campesinos, independientemente, yo tengo un campesino de Cruzada Nacional que dice, esto es lo mejor que ha ocurrido en Paraguay. Entonces, obviamente, eso significa un debilitamiento de la oposición. Manifestaciones. ¿Cuándo salió el sector campesino A manifestarse a favor. a pedir que continúe una La titulación masiva. autoridad, vamos a decir, al frente de una y te cuento institución? una anécdota. Hay un dirigente campesino que se llama Justino Vera de Cruzada Nacional. Y Justino Vera, cuando se entera, o cuando hay, digamos, se fortalecieron los rumores de que el sector de la oposición estaba pidiendo en mi cabeza, arma toda una marcha en contra de la oposición. Y dice a Francisco Ruiz, no se le toca, titulación masiva no se toca. Y él por ahí tengo justamente el print de pantalla, él, digamos, cuenta una anécdota que le dice la hija se estaba yendo a la casa en un colectivo y los campesinos cerrando la ruta. Y le dice a la hija, él alzó esto en su estado de WhatsApp, le dice a la hija, papi, no voy a poder llegar a tiempo, le dice, porque hay unos campesinos locos cerrando la ruta, le dice. Mi hija, tu papá, el campesino loco que está liderando esta locura, le dice, estamos protegiéndole al presidente Francisco Ruiz Díaz, dice el dirigente campesino, ¿verdad? Y bueno, entonces un poco eso quizás paga el costo que se sufre a nivel personal y a nivel profesional, porque yo era, digamos, una persona que toda mi vida he trabajado en temas relativamente no complicados, donde no había mucha exposición. En Catastro tuve una cierta exposición. Yo sabía que iba a golpear intereses y sabía que me iban a devolver el golpe. Lo que yo tengo a mi favor es mi reputación, todo lo que hice siendo funcionario y siendo profesor universitario. Bueno, entonces me atacaron, pero me atacaron de manera, me vincularon con el crimen organizado y todo. Tengo que decir esto. El senador Nakayama, de una manera irresponsable, me acusa de que yo pertenecía al crimen organizado. Qué bueno. Sí, yo entonces me expusieron. Entonces en ese momento que yo te escribí ese video. En ese momento me dice una colega, una colega en el trabajo me dice, pero ¿por qué no te defendes? Y le dije, ellos tienen fuero, yo no. Vos tenés fuero, me dice. ¿Cómo? Los campesinos, si están cerrando la ruta a tu favor. Y es más, si no vienen a sitiar Asunción, es porque vos le estás atajando, y eso es cierto. Yo les pedí a los campesinos que no vengan a todavía, porque era manejable todavía la situación. Ahora, ¿por qué el senador Nakayama se tomó conmigo? Que no sé, no puedo entender hasta hoy día, porque decía tener 1 tonelada de prueba en mi contra y le pedí que envíe a la fiscalía si era cierto que yo estaba con el crimen, y no se envió nada. Quiero saber en qué juzgado hoy se ha abierto algún tipo de investigación en mi contra. En ninguno. Pero conocemos no se envió la responsabilidad de nuestros políticos. No se envió nada. Entonces fueron acusaciones que incluso yo puedo también tomarme el derecho a tener que verificar de que esto fue una cosa inventada, porque no se abrió ninguna investigación. Y no tenían pero pruebas. Me juzgaron políticamente, y lo que hay que entender es que la Constitución Nacional presume la inocencia. Totalmente. ¿Verdad? Pero mi inocencia no se presumió. A mí me acusaron de sectores que están protegidos por fueros políticos. Yo no soy político, soy técnico, ¿verdad? Y me pueden investigar mi vida, me pueden investigar todo, me pueden investigar mis cuentas bancarias, tienen acceso, digamos, a mi rendición. Bueno, entonces, ¿verdad?
tuvo un costo desde el punto de vista personal, tuvo un costo, o sea, este cargo ha tenido un costo, cierto desgaste desde el punto de vista profesional que ahora tengo que recuperar. No digo que esto ha terminado, probablemente van a continuar porque es la mejor política del presidente Santiago Peña. Y hay que calificar. ¿Verdad? Y también, digamos que ha tenido un costo en el término de desgaste, todo ese tipo de cosas, porque implica mucho trabajo, yo creo que mucha ansiedad de los campesinos, mucha ansiedad. Todos quieren título propio ahora. Claro. Resulta que, vamos a decir, hubiese cobrado mayor impacto negativo en tu persona si no tenía ese respaldo que te da el presidente de la República. Absolutamente. Es decir, yo creo que ese respaldo, vamos a decir, es tu garantía. Absolutamente. Es la garantía que tenés, doctor, porque si tu jefe dice, no, vos tenés que continuar acá, porque estás haciendo una excelente gestión. Claro. Y él te conoce hace muchos años, Sí, el presidente de la República. Nos conocemos de cuando él era ministro de Hacienda. Él me envió a Catacho, ¿verdad? Por la confianza. De hecho, yo le pregunté por qué me eligió a mí, si es un cargo que... Yo soy economista, yo no entendía nada. Yo estaba, como él dice, mi torre de marfil. Y me dice, porque puse a prueba tu honestidad. Me dice, y tu honestidad me di cuenta que era prueba de bala, me dijo. O sea, él me había probado antes. Y cuando tuvo la certeza de que yo no era una persona apegada a lo ajeno, ¿verdad? O apegada a las cosas materiales del Estado, ¿verdad? Entonces ahí tomó la decisión, me envió a Catastro. O sea, él me conoce desde esa oportunidad. Claro. Y habrás escuchado el discurso que él hizo en Arroyito, ¿sí? ¿Verdad? Del por qué a mí me querían sacar. Porque tenían miedo la gente que en el pasado estaba involucrado en hechos graves, porque yo iba a descubrir, y en realidad esa gente es la que tiene miedo. ¿Entendés? He descubierto muchos hechos, algunos ya estoy denunciando a la fiscalía, otros voy a seguir llevando, tengo varios otros casos en los que se hizo mal, ni siquiera te estoy hablando de 10 años atrás, en la administración anterior. He presentado a la fiscalía una denuncia de un intento por apropiarse de esta gente de la bioceánica, de los inmuebles de la bioceánica con un título falso. Con un título falso. Esa denuncia está en la fiscalía. Voy a ampliar la denuncia porque estamos encontrando incluso varios otros hechos, que aún así le condenan más todavía a las personas que estuvieron involucradas en esa operación. Entonces, el título era falso. Y tenía denuncia en el año 2021. Y aún así, el INDER aceptó ese título de propiedad. Y es más, pagaron 2.000 millones de guaraníes para financiar la transferencia y el impuesto. Por algo es la institución que tiene a mayor gente procesada. Vamos a decir, a expresidente procesado de esta institución, que verdaderamente ha llevado la calificación de una de las peores instituciones del Estado paraguayo. Vamos rápidamente a una última pausa comercial y volvemos con la parte final de Socorro sobre Ruedas. Socorro sobre Ruedas. Por Caritas Universidad Católica. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar. Son las 20:44 y una temperatura elevada todavía, 32 grados. En la Universitaria acompañamos tus sueños y algunos se viven cantando a todo pulmón. Viaja con Contour para ver a Rosalía en vivo, Movistar Arena, el 1 de agosto del 2026. Paga con las tarjetas de la Universitaria hasta 12 cuotas sin intereses desde $880 por persona, porque los momentos que te marcan merecen ser vividos. Universitaria, socios de tu vida. No sabes cuándo lo inesperado puede pasar, pero sí sabes con quién contar. En Panal Seguros estamos para ayudarte a resolver y avanzar, porque cuando lo inesperado sucede, la confianza marca la diferencia. Contactanos por WhatsApp al 021-439-1000 o en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Bueno, estamos en esta última parte acompañado del presidente del INDER, el profesor doctor Francisco Ruiz Díaz, hablando un poco de la reforma agraria, de desarrollo rural, de lo que es la titulación masiva, exitosa que viene haciendo. Hablando de eso, doctor, ¿cuál es la meta hoy? Porque va cambiando. Primero era hacer 20.000 títulos, después 30.000 títulos. Después el presidente te dijo en una reunión pública, recuerdo bien, que la meta era 50.000. 50.000. ¿Cuál es hoy la meta? Y bueno, estamos ante dos escenarios, ¿verdad? Porque en los próximos días el presidente de la República va a remitir un proyecto de ley al Congreso.
Si ese proyecto de ley se aprueba, yo creo que podríamos llegar perfectamente. Hoy tenemos, por decirte, don Luis, tenemos 15.000 títulos para entregar, para hacer ya títulos y entregarle al campesino. Pero la ley nos pone una condición, que es una condición, una trampa. Nosotros le llamamos la trampa a la pobreza. Lo que nosotros sabemos es que hay un vínculo fuerte entre tener un título de propiedad y utilizar ese título de propiedad para generar riqueza. O sea, crédito, infraestructura, Claro, productividad, mayor ingreso. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? El campesino no tiene título de propiedad. Y si no tiene título de propiedad, su nivel de ingreso es bajo, casi a nivel de subsistencia, ando ya pues el ahorro. Claro. ¿Verdad? Entonces la ley le dice, antes de que vos asumas tu título de propiedad, antes que se te entregue, tenés que pagar, por ejemplo, en algunos casos, 10 millones de guaraníes. Muy bien, el campesino, en un día te va a sacar 10 millones de guaraníes. Tenemos hoy 15.000 expedientes para convertir al título. Si él paga 10 millones, pero no tiene plata para pagar. Claro, movido no está. Y eso es lo que se llama la trampa, la pobreza. Al no tener la plata para pagar su título, porque su ingreso es bajo y no tiene plata, entonces él no saca préstamo. Al no sacar préstamo, no tiene una mejora de su productividad, de su rinde, vamos a decir como le dicen ellos, no tiene un aumento en el ingreso y permanece en el nivel de subsistencia. Eso quiere decir que no tiene plata, no va a poder pagar, y en ese círculo hace décadas que está. Y esta ley Lo que vamos a decir es, entréguele su título de propiedad y después que pague. Porque imagínate vos lo que hacen las inmobiliarias comerciales, dice con posesión inmediata y paga los 6 meses de la primera cuota. Así mismo. Entonces, ¿por qué no le entregamos el título de propiedad al campesino y convertimos ese círculo vicioso que le mantiene la pobreza en un círculo virtuoso que le lleva al desarrollo? ¿Cuál es el círculo virtuoso? Entregarle su título de propiedad, que sacan crédito, aumenta su capacidad productiva, mejora su rendimiento, mejora su ingreso, con esa mejora el ingreso que pague su primera cuota. Claro. Ya, y entonces ya tiene, vamos a decir, educación financiera. Ya tiene ahorro, educación financiera. Tiene un ahorro que le permite, vamos a decir. Esa ley llega a salir y tenemos ya de entrada 15.000 títulos de propiedad. De entrada. ¿Y eso, porque ya tenemos en eso caja. ¿Cuándo va a entrar en el...? Y ahora justamente esta tarde hablé con el presidente y me dijo el presidente, programemos ya, ¿verdad? Hagamos la firma de eso, estamos viendo los detalles para ver dónde él va a firmar, si lo va a hacer acá o lo va a hacer en el interior, ¿verdad? Y entonces justo esta tarde terminé de hablar y le dije si enero tenía un espacio en esa agenda. Estamos programando 2 eventos grandes con el presidente en este mes de enero. Entonces, un escenario es, ¿verdad? Si sale eso, obviamente. Y si no sale, posiblemente podemos entregar este año unos 7.000 títulos, porque finalmente dependemos del campesino. ¿Y si sale esa ley, cuántos títulos? Si sale esa ley, de entrada tenemos 15.000. Todo eso expediente que ya tenemos, trabajo que hicimos. Van a doblar la meta para este año. Absolutamente. Más 7.000 que encaminamos a catastro el año pasado. Más 7.000. 7.000 títulos, o sea, 15.000 más 7.000. 22.000 títulos. Nosotros podemos alcanzar la meta entre este año y el año que viene. Pero se tienen que dar estas 2 condiciones. Eliminar esa tranca de la pobreza, la tranca que le mantenía al campesino en la pobreza, ¿verdad? Y además de eso, que le den recursos al INDER, ¿verdad? Pues nosotros hoy nos financiamos con un presupuesto. Imagínate, don Luis, hace 10 años atrás el presupuesto, y hace poco, ¿verdad? El presupuesto del INDER era 650.000 millones de guaraníes. Hoy es 130.000 millones de guaraníes. 130.000. O sea, 6 veces menos. Sí, exacto. Un sexto de lo que era antes, ¿verdad? Con eso estamos haciendo toda esta revolución. Toda esta transformación. Exacto. Además de eso, como desafío 2026, queremos seguir fortaleciendo el acuerdo público-privado, porque es la única forma también que tengamos recursos. Ahorramos costos. En tercer lugar, la descentralización. Por ejemplo, antes de venir estuve firmando inmuebles de una colonia que se llama Che Jazmín de Misiones. Eso logramos titular en menos de un año, cuando normalmente anteriormente llevaban 4 años la titulación. Y ahora ya estaba firmando el título de propiedad. Nosotros hicimos una prueba experimental. ¿Qué parte de no sé exactamente, ¿verdad? Pero quiero llevar justamente para hacer firmar los títulos de propiedad al campesino, porque es un logro de la descentralización. Nosotros descentralizamos, por ejemplo, en la zona sur hay una agencia central que tiene trabajando 3 agencias regionales, uno en cada departamento, sí. ¿Verdad? Y desde Misiones se lanzan las cuadrillas para ir a trabajar. Y lo que antes llevaba 4 años, ahora lleva menos de un año. Tenemos un ahorro de productividad, o sea, tenemos una mejora de productividad, un 80%, y ahorramos 70% de costos. Porque todo se hace de manera regional. Y tenemos 2 frentes. ¿Y hay promesa de elevar el presupuesto por parte del Ejecutivo? Y vamos a tener que pelearle con nuestras recaudaciones propias. Pero no tenemos ninguna promesa.
¿Cuánto aumentó vamos a decir, la recaudación en este tiempo? Porque en eso también tienen récord. El año pasado tuvimos un récord baja de morosidad de y el 35%, un récord del 35%. 35%. Este año no alcanzamos, este año tuvimos, el año pasado fue récord, ¿verdad? Y este año, digamos, casi alcanzamos lo del año pasado. Tuvimos un 4.8% menos que el del año pasado, ¿verdad? Pero igual, el del año pasado fue un monto el récord histórico fue el del año pasado, ¿verdad? Y este año, ¿verdad? Por el motivo, no alcanzamos el monto del año pasado, pero creemos que este 2026 vamos a superar ampliamente. Van a superar ampliamente. Tenemos una estrategia de financiamiento y lo estamos llevando, con el apoyo del presidente de la República, y va a ser con recursos propios. Pero ¿verdad? también vamos a decir esta facilitación que que empezaron a dar a partir del segundo semestre del año pasado. No, sí, totalmente. Esto también va a facilitar, el pago electrónico, y que honre el campesino su deuda. Así mismo, ¿verdad? Pero lo que están quedando son ya montos muy altos, pero le mantenemos la pobreza al campesino porque no le damos el título de propiedad. Claro. Y no le damos el título de propiedad porque no tiene 10 millones para pagar su cuota inicial, ¿verdad? Entonces, moviendo decía, mandio vende, a mandio 200 guaraní el kilo. Sí. Moviendo hasta las 10 millones en un día, ¿verdad? Entonces imposible. Luego era que aún así, si nosotros trabajamos como locos, relevamos toda la colonia, no vamos a tener impacto porque no le estamos facilitando al campesino el acceso esta a su activo. Esta ley va a transformar, va a impulsar, va a tener cambiar totalmente. Sí, va a tener una connotación social muy relevante. Más allá de la titulación cuantitativamente masiva, importante que van a tener este año, ¿cuál es, cortito porque nos queda 5 minutos, doctor? Sí. ¿Cuál es el desafío principal para este 2026, doctor? Fortalecer la descentralización, apostar, digamos, el trabajo con el sector privado. Los acuerdos público-privados son fenomenales, tienen un impacto significativo, reducen costos para nosotros. En tercer lugar, fortalecer las relaciones con las universidades, principalmente las universidades con las que ya tenemos convenio. También seguir trabajando con lo que decías vos, ese elemento adicional del título, del arraigo, ¿verdad? Que son, digamos, darle a la población escuelas, caminos, todo ese tipo de cosas. Obviamente lo tenemos que hacer en coordinación con las otras instituciones porque no tenemos presupuesto, ¿verdad? Y son un poco los desafíos más importantes. Por supuesto, seguir apostando a la tecnología para la simplificación del proceso, la transparencia y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces son un poco nuestros desafíos institucionales. La digitalización, vamos a decir, es parte también de proyectos que tienen de también digitalizar todo ese archivo. Sí, así mismo nosotros estamos creando un catastro del Chaco a partir, digamos, de la documentación que tenemos. No es un catastro con levantamiento, pero un catastro, digamos, parcelario. Lo que tenemos son los planos y esos planos cargamos en un sistema que nos resulta mucho más fácil identificar los datos del inmueble. Ese trabajo está en un 80%, ya lo arrancamos el año pasado y ya estamos en un 80%. Bueno, excelente, doctor. No me resta más que agradecerle nuevamente su presencia aquí en los estudios de Radio Cáritas, desearle muchísimo éxito, que tenga un año 2026 coronado y cargado de éxito, de realizaciones, porque si el éxito de su gestión va a generar, vamos a decir, la felicidad de mucha gente en nuestro país y va a generar, vamos a decir, réditos económicos importantes en el sector rural. Por eso le deseamos todo lo mejor, que tenga una excelente gestión y que, vamos a decir, se blinde contra tanta negatividad de algunos sectores. Yo creo que estuvo blindado. O sea, recordad que el ataque de determinados sectores de la oposición no tuvo las consecuencias que ellos esperaban, ¿verdad? Y finalmente el gobierno respaldó esto, ¿verdad? Envió una señal clara. Incluso el presidente del Congreso había dicho porque habría que removerla a Francisco, porque finalmente la cuestión era removerme a mí. Claro. ¿Verdad? Porque esencialmente todo lo que es la titulación masiva descansa, ¿verdad?, sobre mi figura, quiera ser o no, ¿verdad? Es una responsabilidad que tengo. Totalmente. Y está basado en la experiencia que tuve en catastro. Entonces, si le removemos a Francisco, esta titulación masiva se detiene, se cae, y no se fortalece tanto, digamos, el gobierno en sí, y por supuesto debilita cualquier tipo de proyecto para el futuro. Entonces, hoy la titulación masiva por defensa del campesinado nacional salió triunfante.
Bueno, mucho éxito, doctor, para este 2026. Gracias a vos, Luis, gracias, señora Beatriz. Bueno, No, un para saludo a todos los nosotros, oyentes. un gusto. Saludo también a Hugo, que está en controles. Entonces, yo creo que después vaya a cenar. Acá Sí, enfrente. Acá en el alumbrado. Sí, en el alumbrado. Ahí, así mismo. Sí. Gracias, doctor. Muchísimas Mucho gracias. éxito y a cuidarse. Bueno, gracias.